Bueno, ante todo, buenas noches. Primero. Segundo, hoy vamos a dar una clase introductoria al tema del mal secular. No vamos a hablar de Shakespeare, no vamos a hablar de ninguna obra. Tenemos 5 clases a partir de hoy, y esas 5 clases vamos a abordar 5 obras, figuras del mal. ¿Por qué lo llamo figuras del mal? Porque la idea que está sobrevolando el curso es que Shakespeare nos da un enorme material para analizar 5 tipos diferentes que expresan distintos rasgos del comportamiento maligno y que estos tipos se encarnan en personajes teatrales del autor. Entonces, la idea es analizar Iago, Macbeth, Hamlet, Falstaff y Puck, personajes de Sueño de Noche, que para nuestra concepción son como una tipología de formas del comportamiento maligno. Y figura del mal porque no queremos enfocarlo desde la psicopatología del mal. Eso, vamos a hablar en un ratito de esto. Para nosotros, para una teoría del mal, que es lo que a mí me interesa para presentar, el año que viene seguramente viene un seminario sobre el tema del mal secular directamente entero, que sería lo que esta primera reunión vamos a hablar muy someramente. La apelación a la psicopatología no es correcta. No digo que no esté bien hecha, pero no da cuenta del fenómeno del comportamiento maligno. Entonces vamos a hablar de este tema. Voy a sacar esto. Me dijeron que tengo que hablar muy cerquita de mi voz, así que voy a tener acá. Voy a leer 2 renglones de un texto de Séneca. Esto lamentablemente lo encontré después y lo pegué en el texto que imprimí, pero no lo tienen ustedes. Después se lo mando. Esto es del texto sobre la providencia. Y dice Séneca: ¿por qué le suceden a los hombres buenos muchas adversidades? Nada malo puede sucederle a un hombre bueno. Los contrarios no se mezclan. Lo que Séneca supone acá es que el orden del mundo está orientado al comportamiento benevolente. Es decir, los agentes humanos, sociales o personales que abordan comportamientos benevolentes van a ser ayudados o optimizados por la estructura de la realidad. Y así como el problema del mal teológico es una pregunta fundamental acerca de la estructura de la realidad, para ponerlo en palabras en síntesis, el problema teológico del mal es cómo se concilia un Dios omnipotente y omnibenevolente con la existencia del mal en el mundo. A esto los teólogos han dado varias respuestas que corresponden a un género filosófico teológico que se conoce como teodiceas. Las teodiceas son las distintas respuestas que se han dado al problema teológico del mal. Bueno, algunos autores sostienen que hay un problema análogo, que es el problema secular del mal, que es un tema que prescinde de la cuestión teológica, sin abrir juicio sobre si hay dioses o no hay dioses, y de haberlos si son dioses buenos o malos. Este tema no nos compete a nosotros en este curso, pero sí presentar los rudimentos de lo que sería un problema del mal secular. Y entonces, para presentar ese problema del mal secular, es relevante esta afirmación, que en este caso hace Séneca, del carácter benevolente de la realidad. O sea, la realidad está en fase con la vida intencional orientada al bien de agentes individuales y colectivos. Esta es un poco la premisa en donde vamos a hacer tres argumentos o 3 cuestiones que van a mostrar que esta proposición que leí de Séneca es problemática. Y eso es, en primera aproximación, el problema secular del mal. La primera cuestión son 2 nombres propios: Elena Citronova o Citronova y Shiro Ishii. Ustedes tienen una foto de Shiro Ishii acá. Elena Citronova o Citronova fue una
presa en el campo de concentración de Auschwitz. Sobrevivió a Auschwitz. Ella y su hermana y compañeras de su sala de prisión o cárcel o lugar fueron violadas por los guardiacárceles de las SS, ¿no? O sea, los funcionarios alemanes nazis que cuidaban el campo, las violaron. Lo traigo acá por lo paradojal. Ellas fueron violadas por soldados rusos que las liberaron. Entonces acá hay una cuestión muy extraña que nos hace preguntar, ¿por qué son castigadas las víctimas? O sea, víctimas del nacionalsocialismo por ser judías y por ser polacas, violadas en la prisión, violadas por sus liberadores. ¿Se entiende la paradoja espantosa? Shiro Ishii fue un médico del ejército imperial japonés en China que conducía el llamado Escuadrón 731, que se ocupaba de hacer experimentos con presos chinos y de alguna otra etnia de por ahí, manchúes y mongoles, lo que los japoneses capturaban, experimentos sobre armas químicas y biológicas. El doctor Shiroishi murió en su casita, nunca fue juzgado, se murió de viejito en 1957 en Tokio. En sus últimos años se dedicó a atender en la clínica gratuita y se convirtió al cristianismo. Si hubiera una métrica del mal, y si fuera posible medir grados de malignidad, el doctor Shiroishi estaría entre los seres más perversos del siglo XX. Seguramente más que Eichmann. Porque claramente Eichmann en su defensa dijo, y esto es correcto, que él nunca mató a nadie. Y que nunca ni siquiera movió una pieza material u ordenó la matanza de alguien. Lo cual es correcto. Pero Shiroishi no solo ordenó la matanza y la tortura y el sometimiento a sufrimiento inenarrable de miles de prisioneros de guerra chinos y de otras etnias, sino que aparte, Shiroishi hizo propios experimentos, o sea que mató gente. Entonces, la primera cuestión sobre el tema este que Séneca planteaba era, para que no me cierra, ¿cómo es posible que los bienes y males se distribuyan sin ninguna conexión con los merecimientos de las personas? ¿Sí? Hay un cuentito dos cuentitos en paralelo de Mark Twain, Historia del niño bueno y el niño malo, donde Twain literariamente expresa esta cuestión. Pero a mí me pareció más interesante traer nombres propios reales y no un cuentito. El cuentito dice lo mismo, un nene malo que le va bien todo, es premiado, es nombrado senador y es un hijo de puta, y el nene bueno muere tratando de salvar a un perro que le habían atado un cohete en la cola. Todo le va mal, todo. Y él siempre aplica los 10 mandamientos porque su padre era un predicador y le enseñó que hay que comportarse de acuerdo a los mandamientos. Lo que hacía Mark Twain es una ironía. Lo que yo traigo acá con dos personajes reales no es una ironía, es una tragedia. Y es una tragedia para la visión de la realidad como benevolente. La idea de que la realidad promueve los buenos planes de vida y desalienta a los malos. O sea, la distribución de bienes y males sería acorde a los merecimientos. Bueno, acá vemos dos casos reales, que son por muchos otros, en donde la distribución de bienes y males no es acorde a los merecimientos. Porque el señor Shiroishi se murió de viejito, nadie lo juzgó, nadie lo persiguió, nadie tocó el timbre de la casa para echarle en cara sus crímenes. Esto tiene una explicación. Los estadounidenses tomaron de él información sobre armas químicas y biológicas. Si Eichmann, en vez de ser un burócrata de los ferrocarriles, hubiera sido un científico nuclear o un ingeniero de metalurgia, Eichmann era premiado, llevado a Estados Unidos o Reino Unido y contratado por una empresa de Hola.
Sí. Hola. Hola. Profesor, ¿en qué aula está? Porque estamos... ¿En qué aula está? Porque estamos En el acá, aula pero no 304 sabemos... y 305. En el aula magna. Aula magna, perfecto, ahí vamos. Gracias. No, tenemos más gente. Sí, porque hubo un cambio, hubo un cambio. Sí, esta es el aula magna, pero no es la publicada. No, es verdad, la publicada es la 202. Exactamente, esta gente está en la 202. La publicada, yo preguntaba cómo era en la mano. Sí, pero bueno, se ve que esta gente entró sin preguntar. Bien, entonces estamos en una de las tres tópicos que quiero mencionar sobre por qué la proposición de Séneca es incorrecta, o por lo menos plantea problemas. La distribución de bienes y males no es acorde. Acá tienen las fotos de Shiroishi, las tienen acá. Sí, hay dos. Este es el señor, Shiroishi. Este es, creo yo, una de las personas más malignas del siglo XX. Mucho más carismático. Se murió de viejo en su casa. Bien, el segundo tema que aparece en este pequeño... Hola, adelante, pase. Pase. Hubo un problema de comunicación. Hemos elegido esta hora porque estamos grabando para poder cargar la clase en YouTube, y entonces acá tenemos facilidades para poder grabar. Pero se ve que la comunicación va a ser siempre acá. ¿Se entiende? Bien. Okay. Igualmente todo esto que estamos diciendo, que ustedes se perdieron por tener una incorrecta orientación en la vida geográfica, está grabado. El segundo tema que aparece acá es la suerte moral. El concepto de suerte moral tiene que ver con que muchas veces la gente es evaluada por temas que no están en su control. El ejemplo paradigmático de evaluación equívoca son los accidentes de tránsito. Es decir, los jueces tienen muchos problemas, el derecho penal tiene muchos problemas para tipificar los homicidios en accidentes de tránsito. Y el problema es imputarle al que conduce un automóvil o un camión algún tipo de responsabilidad normativa penal, ¿se entiende? O sea, no cabe homicidio simple, entonces es muy difícil para un juez. La legislación argentina ha cambiado, pero acá los jueces son reacios a aplicar tipos de homicidio simple a un conductor que mata a una persona o a varias, que se tipifica bajo una categoría jurídica muy nebulosa, que es el comportamiento negligente. Pero el problema es que el concepto de negligencia es un concepto muy amplio, porque hay una negligencia activa, que es aquel que no cumple con las funciones de su trabajo, o sea, no cumple con las normas que él aceptó, y hay una negligencia pasiva, que es cuando alguien no cumple lo que otro dice que tuvo que haber cumplido, pero que no estaba obligatorio. Entonces, como el concepto de negligencia tiene un elemento que los juristas llaman de textura abierta, es decir, la negligencia activa es fácil de determinar. Si tus funciones son hacer de 1 a 10 y no hiciste 3, 4, sos negligentemente activo, porque no cumpliste con las obligaciones que definen tu cargo o tu función. La negligencia pasiva es mucho más complicado, porque yo le estoy exigiendo a un tercero que no hizo lo que yo creo que tuvo que haber hecho, pero él no tenía necesariamente que saberlo. Entonces eso está abierto a la, diríamos, la discrecionalidad de los tribunales. Y sobre esto hay mucha literatura en ambas direcciones. Este tema tiene que ver con la suerte moral. Y el tercer tema, que estoy, para quienes llegan tarde, estoy repasando el llamado problema del mal secular, no el problema teológico del mal. El problema teológico del mal es el problema de cómo conciliar la existencia de un Dios omnipotente y omnibenevolente con el mal en el mundo. Y esto ha dado lugar a una serie de teorías
de teólogos y filósofos de la religión que se conoce con el nombre de teodiceas. Es un género específico, teológico-filosófico, que responde al problema teológico del mal. Lo que estamos planteando ahora, quiero aclarar, esta primera reunión no hablamos de Shakespeare, hablamos del tema del mal secular. La próxima ya empezamos con Shakespeare y espero disponer de las películas. Estuvimos viendo una cuestión tecnológica para que ustedes tengan las películas, las puedan descargar y ver. Otelo, Macbeth, Hamlet, Falstaff y Sueño una noche de verano. Yo tengo las películas, pero el tema es que las pueden ustedes tener para descargar, ¿correcto? Vamos a trabajar en eso. Pero bueno, hoy no hablamos de Shakespeare, hoy hablamos del tema del mal secular. Lo rascamos apenas. Entonces, la frase de Séneca es: ¿por qué le suceden a los hombres buenos muchas adversidades? Y Séneca responde: nada malo puede sucederle a un hombre bueno, lo contrario no se mezcla. O sea, Séneca sostiene, afirma que el mundo está ordenado el bien. O sea, que un plan de vida, un proyecto o un programa proléctico hacia el futuro, con buenos fines, va a ser ayudado por la realidad, o no va a ser obstaculizado por la realidad. Pero surge la pregunta: ¿es esto así? Ese es el problema del mal secular, no teológico. Acá Dios no interviene, no nos importa si existe o no existe, si son 13 números, si son 5, 38, no importa. Es una cuestión aparte. Entonces, la primera cuestión que tratamos es la diferencia entre el caso de Helena Citronova y de Shiroishi. Helena Citronova fue una polaca judía presa en Auschwitz, violada ella, sus hermanos y sus colegas, compañeras de encierro por los presidiarios de las SS, violada nuevamente por los soldados rusos que las liberaron. El tema ahí es el espanto de que una víctima es castigada nuevamente por su víctima. El caso de Shiroishi es un médico del ejército imperial japonés en una unidad en China. En ese momento hubo una guerra entre China y Japón. El imperio japonés invadió parte de China, la parte norte de China, digamos, de Manchuria hacia abajo. Y doctor Ishii, una fotografía de él está en la guía que yo descargué, es este amable viejito, este señor. Él dirigía una unidad del ejército imperial japonés que se ocupaba de experimentar con presos chinos y de otras etnias armas químicas y biológicas. Yo decía, antes que ustedes llegaran, pero lo repito, que en una escala en una medida del mal, Shiroishi seguramente debe ser uno de los personajes más viles y malignos del siglo XX. Mucho más que Eichmann, porque Eichmann, como él decía en su juicio, nunca mató a nadie y nunca ordenó la muerte de nadie. Shiroishi ordenó la muerte, la tortura, la vejación de miles de personas y seguramente mató él personalmente a muchas de ellas. Se murió de viejito en su casa en Tokio en 1957. Nadie lo juzgó, nadie lo condenó, nadie le hizo ningún reclamo por sus crímenes de guerra. Entonces, lo que plantea este contraste entre el caso de Helena Citronova y sus compañeras de infortunio y Shiroishi es que en el mundo los bienes y males no están repartidos de acuerdo a los merecimientos. O sea, toca lo que toca. Pero si toca lo que toca, lo que Séneca dice es incorrecto. Segunda cuestión, la suerte moral. Muchas veces la gente es juzgada, en bien o mal, por cosas que no controla. Entonces no es responsable, porque el principio de la imputación penal es la responsabilidad de la persona imputada. Pero si no controla, no puedo evaluarla. Y el tercer tema de estas tres cuestiones que yo presento como crisis de la proposición de Séneca. Esta proposición de Séneca nos plantea una visión del bien secular. Y lo que estamos planteando, tratando de poner en coordenadas, es la idea del mal secular, que repito, no tiene nada que ver con la idea teológica del mal. Otra cosa. O sea, son
Son dos cuestiones distintas, que tienen sus discusiones, sus lógicas, pero acá no nos interesa en este curso el tema teológico del mal, sí el tema del mal secular, porque en ese marco vamos a abordar estos 5 casos que hemos llamado figuras del mal, que son distintas figuras del mal. Bien. El tercer caso es, creo que se me ha hecho pequeño quilombo, pero voy a tratar de hablarlo rápidamente. El dilema del Eutifrón. El dilema del Eutifrón lo presenta Platón en 2 frases, 2 oraciones de Sócrates, que se pregunta: ¿los dioses quieren las cosas porque las cosas son buenas? ¿O las cosas son buenas porque los dioses las quieren? Repito, los dioses quieren a las cosas porque ellas son buenas, con independencia de nada de que los dioses hagan o digan. O las cosas son buenas solo porque las dioses las quieren. Este tema del Eutifrón tuvo una influencia enorme en la teología moral, especialmente en la concepción que tenían los franciscanos, Ockham. Recuerden que Ockham decía que Dios no tiene ningún impedimento. Entonces, lo que Dios quiere es bueno. Y si Dios mañana quiere que la violación de una mujer, el sexo no consentido, sea buena y el sexo consentido sea malo, así será. Para la tradición tomista esto es una aberración. Pero claro, el problema es el siguiente. ¿Son los criterios de bien y mal independientes de la divinidad o dependen de la divinidad? Este problema a nosotros no nos interesa, pero sí nos interesa una versión secular del dilema del Eutifrón, que sería lo siguiente: las cosas son buenas porque los legisladores tienen criterios objetivos, o son buenas porque los legisladores deciden. La estructura lógica es la misma, solo que en la primera versión, que es la versión de Sócrates, habla de dioses. En esta segunda versión que acabo de dar, los dioses desaparecieron. Aparecieron los legisladores y los moralistas. La cuestión es la misma. ¿Hay criterios objetivos de bondad y maldad, y malignidad y vileza? ¿O dependen de lo que los legisladores digan? Este tema del Eutifrón va a aparecer acá, cuando defina ahora las clases de perpetradores de malignidad, o sea, de agentes del mal. Y vamos a distinguir entre agentes contravencionales y agentes malignos. Vamos a distinguir esto, pero ahora vamos a llegar. Esta distinción depende de esta que acabo de hacer. O sea, hay criterios objetivos de malignidad y de bondad o de, digamos, sí, bondad. Entonces el legislador lo que tiene que hacer es unirse a los criterios y luego legislar de acuerdo a los criterios, o todo depende de la voluntad del legislador. Yo comentaba que a Shiro Ishii, ¿por qué no lo juzgan? Porque Shiro Ishii le vende a los yanquis información, cambia información acerca de armas químicas y biológicas. Los Estados Unidos hecho un manto de olvido sobre lo que hubiera hecho Shiro Ishii y se murió de viejito, siendo tal vez el ser más vil del siglo XX. No significa que no hubiera otros viles. Seguramente hay algunos personajes de la NKVD, que era la policía política de Stalin, o de la CSS, tan viles como él, no más. Y sí, no digo que Shiro Ishii ha sido él el más, está en el lote de los más viles. Bien, entonces estos 3 temas. El tema de la total desconexión entre la distribución de los bienes y males y los merecimientos o no. En segundo lugar, el tema de la suerte moral, o sea, si soy juzgado por cosas que controlo o que no controlo. Y en tercer lugar, el tema del Eutifrón, que el legislador puede variar a como quiera, que sea bueno y que sea malo, ¿sí? O sea, cambia la ley. Hablo del legislador, estoy hablando también de moralista, no solo del derecho positivo, también de la ley moral. Estos 3 temas llevan a la siguiente cuestión. ¿Es la realidad orientada a que nuestros proyectos de vida buenos tengan éxito?
es lo que dice Seneca. ¿Es la realidad indiferente a que nuestros proyectos de vida bien, con fines buenos, eutáxicos? O sea, que la promoción de la adelante, pasa siempre. Que la promoción de la eutanasia sea buena. Esta es la segunda alternativa, es un trilema. La primera versión del trilema, estamos grabando todo, así que después vas a tener todo, no te preocupes. Incluso el número de que sale mañana en la lotería. Si no hay premio. Entonces, el trilema sería la proposición de Seneca. El mundo está orientado a que los planes eutáxicos funcionen. Proyectos personales, comunitarios, programas políticos, lo que sea. Todo lo que sea proléctico funciona. La segunda alternativa es que el mundo es indiferente, la realidad es indiferente. ¿Ya? Podrá haber una posibilidad de que un plan de vida o proyecto eutáxico funcione. Hoy te explico, no hablamos de Shakespeare. Hoy es una presentación al tema del mal. Hay una guía de 100 páginas que está cargada en el aula virtual y vamos a 100 páginas. Bueno, más o menos los temas que estamos tratando. El jueves que viene comenzamos con 6 reuniones, tenemos, no 5, con Iago, que es un personaje de ahora de Otelo. Son 5 figuras distintas. Y hoy la idea era presentar un poco el tema del mal secular y algunas coordenadas de una posible materia de análisis. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, la segunda parte del trilema, el segundo corno del trilema sería la realidad es indiferente. Es totalmente indiferente. No te garantiza ni el éxito, ni el fracaso, ni nada. Dramático. Y a mí me gusta llamar realismo trágico. No tengo modo de discriminar entre los 3 cuernos del dilema cuando toda la evidencia apunta contra el primero. Y me deja en la opción del segundo o tercero. Cuando hablo de toda la evidencia me refiero a las 3 cosas que... Porque si nosotros tomamos la versión del dilema de Eutifrón, la versión laica, o sea, las cosas son buenas porque hay algún criterio objetivo y el legislador mira el criterio y legisla. O las cosas son buenas porque la ley dice que son buenas. Si uno observa la historia del derecho positivo y de la moral, en la historia, digamos, en la historia normativa de la humanidad, uno va a encontrar de todo. Hasta no hace mucho tiempo, la tortura no solo se empleaba para obtener confesiones, también se empleaba para aplicar la pena. O sea, durante muchos años, siglos, hubo penas de muerte por tortura con métodos particularmente crueles. Porque no solo había que matar al convicto, al reo ya sentenciado, la muerte tenía que ser pavorosa para él. Entonces, y eso era legal, eso era el derecho de la época. Entonces, el dilema de Eutifrón plantea un problema muy importante. La mitad de la evidencia me lleva a pensar que la realidad no es como Séneca dice que es. Esto es lo que el autor Paul Presto llama realismo dramático. Yo lo llamo realismo trágico. Elijan el nombre que más les guste. Pero, ¿cuál es el núcleo de esta cuestión? Realismo trágico. Que yo no puedo dirimir en base a evidencia empírica cuál de los 3 cuernos del dilema es el correcto, el verdadero, o el aceptable, cuando toda la evidencia va contra el primero de los 3 cuernos. Me deja en la inclemencia de una realidad indiferente u hostil. Eso es entonces el problema secular del mal. Dentro del problema secular del mal me encuentro con varias cuestiones subsidiarias. Primero, ¿cuáles son los agentes? Los agentes. Ahí está, vamos a hablar de. Segundo, ¿de qué se predica primariamente la amabilidad o la bondad? ¿De las acciones o de los agentes? Y tercero, ¿cómo puedo definir el mal o la malignidad o la vileza sin circularidad? Eso está. Vamos a empezar por acá. Daño, ¿no? ¿Está ahí? ¿Se ven? El ojo que tengo acá no está funcionando muy bien. Daño, destrucción, dolor. 3D.
Una de las objeciones que se hace a la ética es que mal y bien se codefinen, con lo cual pareciera que yo defino bien de algún modo, por negación defino mal de algún modo, por negación defino bien. Entonces, si yo quiero hablar del mal, alguien me preguntará, perdón, ¿y qué idea del bien tenés? Como yo no quiero dar ninguna idea del bien, porque no es el tema de nuestro curso, dar alguna idea del bien, más bien lo contrario, vamos a partir de una idea que no llamaremos mal, llamamos 3D. 3D. Dolor, daño, destrucción y dolor. Y vamos a dar definiciones muy simples, funcionales, de daño y destrucción. Daño, en su sentido muy básico, es una disfunción introducida en un sistema. Una disfunción, el sistema opera, no importa cómo, no importa que sea. Bueno, hay una disfunción que se introduce causalmente, en forma exógena, y entonces digo que el sistema está dañado. Pero esta disfunción puede revertirse. Puede. No. Que siempre se pueda. Puede. Es posible revertir. No es necesario, o no es que sea siempre, pero puede revertirse. Llamo destrucción a una disfunción que no se puede revertir. Y llamo dolor. Después vamos a volver sobre el tema del dolor cuando hablemos de las obras. Ahí vamos, todo esto que hoy decimos va a aparecer instanciado en los análisis que les propongamos para conversar sobre las obras de Shakespeare. Dolor es la sensación subjetiva de un agente sentiente, humano o no humano. Nosotros nos vamos a restringir a los humanos, porque Shakespeare básicamente sus personajes son humanos, pero el concepto de dolor no es humano solamente. Dolor tiene todos los organismos sentientes. Y la definición de organismo sentiente es un tema que está en constante movimiento, porque hoy hay toda una suerte de teoría sobre la sentiencia vegetal, con lo cual hoy tenemos que, si hablamos de dolor conectado con la idea de sentiencia, tenemos que hablar del dolor de los vegetales, lo cual es un poderoso argumento contra el veganismo filosófico, pero de eso no vamos a hablar. Entonces, vamos a partir de esta idea que hay daño y destrucción en la escala humana, las violaciones de Helena y de su hermana y sus compañeras de infortunio, y lo maravilloso de la vida de Hiroishi, uno de los criminales de guerra más espantosos de la historia de la humanidad, que la pasó bomba, porque se murió de viejito en Tokio, en su casa, convertido al cristianismo y atendiendo una clínica gratuita. O sea, casi hacía beneficencia el señor Shiro Ishii. Entonces, no nos vamos a meter si esto es malo o no, vamos a definir malignidad como esto, sin entrar en cuestiones de circularidad o no. Esto para no entrar en el tema del bien y el mal, porque no iríamos de asunto. Pero nos interesa ahora los dos temas importantes que están acá. Primero, ¿cuál es el objetivo primario de evaluación moral? ¿Las acciones o los comportamientos? Y segundo, ¿qué tipos de agentes hay? Y en particular, en la agencia personal, ¿qué conexión hay entre el dilema de Otis-Fromm y estos dos tipos de agentes morales que están ahí? Agentes morales personales, contravencionales y malignos. Vamos a empezar por lo que es el objetivo de evaluación moral. Acá hay dos bibliotecas que pueden detectarse. Una es la que yo defiendo, lo que se evalúa moralmente son las acciones y no los agentes. Los agentes se evalúan porque las acciones que llevan a cabo o que instancian están evaluadas previamente. La otra biblioteca dice que lo que se evalúan son los agentes y no las acciones. O sea, invierte un poco la argumentación. Esto es un debate muy complejo en filosofía del derecho y moral, no nos vamos a meter en eso. Pero les voy a dar tres posibles respuestas o tres defensas de la tesis de que la evaluación primaria es de las acciones y no de los comportamientos. Tres. La primera es que los operadores deónticos, obligatorio, prohibido, permitido fuerte, permitido débil, se aplican a acciones, no se aplican a comportamientos. ¿Se entiende? O sea,
Cuando en el derecho o en la moral se dice tal cosa es obligatoria o tal cosa está prohibida, se está hablando de acciones, como entidades abstractas. Cuando hablo de permisión fuerte y permisión débil, voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Fumar está permitido, pero casi prohibido. Es una permisión débil. En cambio, hacer ejercicio para cuidar la salud está permitido y casi sería obligatorio. Entonces, el concepto de permisión o permiso tiene dos versiones, permiso fuerte y permiso débil. Los 4 operadores deónticos se aplican a acciones, no a comportamientos. Se aplican a comportamientos porque instancian acciones. El segundo tema es que una acción puede ser instanciada por muchos actos, o un acto me refiero a los movimientos físicos de una gente. Un acto puede instanciar acciones distintas. Ejemplo, la acción apagar el fuego puede ser instanciada por muchos comportamientos distintos. Tirar agua, tirar arena, usar un extintor de incendios, echar una manta sobre el fuego, etc. Entonces, ahí ya no hay una correlación 1-1 entre acciones y actos o actuaciones. Hay una asimetría. Una acción puede ser instanciada por muchas actuaciones y al revés. Una actuación puede instanciar distintas acciones. Una persona que golpee la espalda de otra puede estar tratando de salvarlo de un atragantamiento, tratando de curarle el hipo o torturándolo. 3 acciones distintas, misma acción o actuación. O sea, este es un segundo argumento para defender la tesis a la que yo adhiero y les propongo que la evaluación moral primaria es a las acciones y no los comportamientos. Los comportamientos se evalúan porque instancian o no acciones. El tercer argumento tal vez es el más interesante y sutil. Nosotros tenemos acciones prohibidas, acciones que no se llevan a cabo, es posible que nunca se hayan llevado a cabo. O sea, algunas acciones monstruosamente que están prohibidas y que tal vez ninguna gente nunca llevó a cabo. O acciones permitidas que todavía no se pueden llevar a cabo tecnológicamente, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer una carpa en la luna, bueno, todavía estaría un poco complicado por el tema de los pasajes. Pero bueno, los chinos pronto van a llegar. Pero yo puedo hablar de acciones negativas. Sí, una prohibición es una acción negativa, no tengo que hacer, no se puede hacer tal cosa, está prohibido. Pero puedo hablar de comportamientos negativos solo en relación con una prohibición. O sea, puedo hablar de que alguien está obligado a omitir tal actuación o está obligado a no instanciar una acción que está prohibida. O sea, cuando me encuentro con la noción de comportamiento negativo, si no tengo previamente definida la idea de prohibición, parece complicado entender el concepto de comportamiento negativo. ¿Qué significa decir que alguien omitió hacer nada? Solo tiene sentido una omisión cuando alguien omite hacer algo, porque hay una prohibición previa que le impide hacerlo. Pero si yo describo el comportamiento de una gente diciendo, omitió hacer nada, se sentó y hizo nada, ¿qué es lo que dejó de hacer? Hay infinitas posibilidades de cosas que pudo haber hecho y no hizo. ¿Cómo selecciono? ¿Cómo elijo qué de lo posible que pudo hacer dejó de hacer? Porque tampoco puede haber dejado de hacer infinitas cosas. Porque como agente no puede hacer efectivamente infinitas cosas. Entonces, a mí este tercer argumento es el que me parece más sólido de los 3 que planteo, pero no quiero entrar en discusiones. Simplemente les planteo mi hipótesis que luego aplicaremos, que la evaluación primaria, no única, moral, eso es acciones. Acciones prohibidas, obligatorias, permitidas en forma fuerte, permitidas en forma débil. ¿Sí? La otra biblioteca va a decir, no, lo que se juzga moralmente son los comportamientos, los actos o actuaciones, y secundariamente las acciones. Esto, quienes trabajan con filosofía del derecho, teoría del derecho, de la moral, es muy difícil acomodar esto. Pero bueno, yo les planteo las 2 bibliotecas, aquel que lo adhiero, vamos a trabajar un poco con ese supuesto, pero también ustedes tienen libertad de pensar lo contrario o un camino en medio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende más o menos la cuestión? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Vamos entonces al tercer asunto, que es este que está
hasta acá, que es los causantes de mal, los agentes malignos. Los agentes malignos, que serían los que producen o los que instancian acciones malignas, para mantener la terminología que acabo de decir. La primera distinción que tenemos que trazar es entre agentes personales, agentes colectivos y una tercera situación que es la no agencia, el mal sin agentes. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, agente personal es una persona, un sujeto corpóreo, un individuo biográfico, fulano de tal. Un agente colectivo, bueno, ahí podemos encontrar cosas distintas. En la literatura se distingue entre lo que serían las corporaciones. Entonces hay todo un tema sobre la ética de las corporaciones que tiene que ver con la evaluación moral del comportamiento no de un individuo, sino de una corporación, una empresa, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se habla del daño ecológico en el que incurre una empresa, perdón, ¿levantaba la mano? No, es que tengo los anteojos bajos y entonces estoy en visión cero, veo sombras. Si yo quiero imputar a una empresa, a una organización comercial, la comisión de una acción, la instanciación en su comportamiento corporativo de una acción prohibida, o tal vez no prohibida, pero permitida débilmente, ¿de quién estoy hablando? ¿Estoy hablando de los gerentes? ¿Estoy hablando de los accionistas? ¿Estoy hablando de todos los empleados? Estoy hablando de aquellos que hicieron convenios con la empresa, por ejemplo, los gobiernos locales que le dieron una concesión. ¿Cuál es la unidad de análisis cuando hablo del comportamiento maligno corporativo? Acá hay toda una teoría, hay teorías sobre esto, hay ética. Los que se dedican a la ética en las organizaciones analizan estas cosas. ¿Cuál es el sujeto, o sea, cuál es la evaluación, o dónde cae la evaluación en el caso del comportamiento maligno corporativo? Pero también hay el comportamiento maligno social. O sea, hay un mal que surge del comportamiento social, que acá se llama mal vincular. Vamos a hablar un poquito más. Y también hay un mal, efectos malignos, que son estructurales a la vida social, pero que no tienen ninguna fuente en un comportamiento personal o organizacional. Esto es más controversial. Esto que estoy diciendo está abierto a... Es un poco flojo de papeles, esto que estoy diciendo. Vamos a tratar de defenderlo, pero es un poco flojo de papeles. En el sentido que no es un tema que aparece mucho en la literatura, más bien nada. Pero a mí me interesa por lo menos conversar un poquito sobre ello. Naturalmente, cuando hablamos de mal y malignidad y vileza, mal, malignidad, vileza, van a ver ustedes que aparece como un único término en los textos. Yo voy a hacer siempre guías, o sea, ustedes quienes, bueno, algunos míos saben, yo cada clase le cargo una guía. Esta guía sale un poquito grande. El tema del agente personal es el tema dominante en la literatura sobre la malignidad. El agente personal, o sea, el sujeto, el hombre biográfico. Y porque tiene una gran evidencia en el derecho penal y en la psicopatología. ¿No? O sea, el monstruo moral. El monstruo moral. El asesino serial, el torturador, el monstruo moral. ¿No? O sea, el individuo que, por alguna configuración psicológica o neurológica, o tal vez, qué sé yo, no sé, morfológica general, tiene como único o como tema principal de su comportamiento causar daño y destrucción. ¿Sí? Esto es un tópico que sobreabunda en la literatura. Por ejemplo, toda la literatura de historieta de superhéroes se abunda en los supervillanos. El superhéroe no importa. El superhéroe es una excusa para el supervillano. ¿Se entienden? O personajes espantosos, ¿no? No solamente de la literatura, seres perversos, malignos, toda la literatura de terror y fantástica está llena de estos hechos. Pero también la realidad. O sea, las historias de asesinos seriales son como el paradigma del agente maligno personal.
Y acá hay un problema, ¿Cuál es? Si yo pongo mi foco o mi centro de caracterizar la agencia maligna en el agente personal extremo, monstruo moral, no puedo analizar la agencia colectiva, si el caso de las organizaciones o de los grupos comunitarios. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo, que hoy se menciona como una palabra en inglés, pero vamos a usar una palabra en castellano que es el acoso violento entre los jóvenes. El acoso violento entre los jóvenes es un comportamiento colectivo, comportamiento de manada. En el comportamiento de manada, un grupo de personas encuentra una suerte de, ¿cómo podría llamarlo? Una suerte de espacio de impunidad, en el sentido que si mis acciones dañinas o destructivas hacia un tercero se hacen en un grupo, mi agencia se disimula, mi agencia se reparte. Y este concepto de agencia repartida es central en el mal corporativo o en el mal social, especialmente en el mal administrativo, del cual vamos a hablar un ratito. O sea, el comportamiento de manada tiene como una de sus características difumar la agencia. Entonces, en vez de ser una única persona la que mata a patadas a un adolescente, es un grupo, ninguna patada lo mató. O sea, nadie es responsable personal, porque ninguna patada fue mortal por sí. Fue el comportamiento de manada. O sea, la suma de patadas, ninguna de las cuales es mortal, pero la suma sí es mortal. ¿Y qué es lo que hace una gente en un grupo? Se anonimiza. Entonces, el comportamiento de manada explica el acoso de manada, varios contra uno. Nunca es uno contra uno, es varios contra uno. ¿Sí? Pero yo no puedo explicar esto si mi foco es el monstruo moral. Porque una de las cosas que voy a encontrar si analizo el comportamiento de manada, separando a cada uno por sí, es que de pronto ninguno es un monstruo moral. O sea, la monstruosidad, si cabe la expresión, surgió en la estructura vincular. ¿Vieron cuando se dice de un matrimonio que se rompe, que ambos son muy buenas personas por separado y en vínculos no eróticos, pero que entre sí y en vínculos eróticos son un desastre? En ese caso, la propiedad de ser desastre en vínculo erótico es una propiedad composicional, no es una propiedad personal. Si yo pongo mi foco exclusivamente en el monstruo moral, me pierdo de herramientas analíticas para analizar, por ejemplo, el mal colectivo en el caso del comportamiento de manada. Típico caso del acoso colectivo, personal o por redes, a alguien. Un agente del sector, una persona normal, una persona promedio, evitemos la normalidad. Una persona promedio, o sea, que está en el como dicen los estadísticos, en el cuartil mayor. Sector no un monstruo moral, conforma parte de una monstruosidad moral. Pero si la monstruosidad moral es el colectivo, yo no puedo aplicar el predicado que solo se aplica al colectivo a las partes. O sea, me encuentro ante la situación en donde para analizar el comportamiento individual de la monstruosidad moral colectiva, la categoría monstruo moral no alcanza. Y el juez también utiliza esos criterios cuando habla de grados de responsabilidad entre quien incitó y quien dio la última patada. Aunque supongamos, por ejemplo, por mor de argumentación, que ninguna patada lo mató una sucesión de patadas. O tal vez la última, entonces el último es el que va, desde el punto de vista penal, peor, o es el causante material, cuando el organismo estaba destruido por la patada previa. Quiero decir, el problema del monstruo moral es que no nos da herramientas analíticas para pensar etiología de la malignidad, en donde el causante no es un sujeto. Pero además hay dos cuestiones importantes con hablar del monstruo moral.
La primera cuestión es que si yo me quedo acá, me quedo en la categoría el agente molingo primario, es el monstruo moral, o sea, agente personal, simpatía, dependo de alguna descripción del monstruo moral como un agente anómalo. ¿Sí? O sea, la monstruosidad introduce una anomalía. Pero para bajar el concepto de anomalía al mundo fáctico, necesito una herramienta, una escalera, algo. Bueno, una rama de eso es la psicopatología. Yo puedo decir, el monstruo moral es alguien que está en alguno de los casilleros de la clasificación de comportamientos psicopatológicos. Entonces, psicópata, que tiene una parafilia, etcétera, etcétera. Esto se entiende. Pero acá hay dos problemas subyacentes. Primero, que en la historia de la psicopatología, los taxones psicopatológicos cambian. Eso es un punto importante. O sea, lo que era hace 150 años una monstruosidad, hoy en día es nada. Nada. O sea, cualquiera que estudie la tipificación psicopatológica de la homosexualidad entenderá de qué estoy hablando. Es una enfermedad, hoy, claro, en el DSM-3 es una enfermedad. No hace mucho, ¿eh? Hace 50 años en el DSM-3 era una enfermedad. Desapareció rápidamente. Ese es un punto importante. O sea, si yo pongo mi énfasis en el monstruo moral, necesito alguna tipificación externa del monstruo moral. Bueno, voy a la psicopatología. Ahí me encuentro con el problema de la variación histórica de las ciencias. Pero hay un segundo problema, que no tiene que ver tanto con la psicopatología, sino con el ejemplo de Shiraishi. Volvamos a Shiraishi. Shiraishi es perdonado en una negociación con el ejército estadounidense, que ustedes saben, ganó la guerra con Japón. En agosto de 1945, unos días después de las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estados Unidos decide no perseguir a Shiraishi, se la perdona. Usted es un caballero. Usted nos ha dado información valiosa sobre la guerra química y biológica, con la cual usted nos ha ayudado en nuestro posible esfuerzo de guerra contra la Unión Soviética. Es decir, vean qué extraño. Las personas son evaluadas en un entorno normativo. Acá son monstruos morales, ya no por la psicopatología, por el entorno normativo. Cambio el entorno normativo, y esas personas son ángeles del Señor. Adelante, adelante. Vas a sentarte. Me acuerdo hace un tiempo, leí un reportaje a Popeye. Popeye era un sicario de Pablo Escobar. Estuvo preso en Colombia, luego salió de la cárcel, bueno, cumplió su pena y daba reportajes. Y también vi un fragmento de una película sobre la matanza en 1965 en Indonesia, en el golpe de Sukarno, cuando Sukarno derroca a Sukarno, uno con K y otro con H, y se produce entre los eventos de ese golpe de Estado la destrucción del Partido Comunista de Indonesia, que supuso la matanza de aproximadamente 350.000 militantes del Partido Comunista. Era el más importante de Asia. Sukarno no era comunista, pero el Partido Comunista tenía ministros en el gabinete de Sukarno. Cuando Sukarno da el golpe, decide armar una especie de patota estatal para matar a los comunistas. Y entonces decide reclutar a todos los presos. Le dice a todos los presos, si salen a matar comunistas, los perdonamos. En la película, esta película, que es una documental de una familia, voy a ver si la puedo cargar también. ¿Sí? ¿Querés preguntar algo? Ah, estoy igual que él. Veo sombras y se mueven. Hay un personaje que se llama Anwar Congo, que era dirigente de una patota que mató a un montón de comunistas. Amigos de los comunistas, algunos también que iban a la redada, pero bueno, se calcula más o menos 350.000 muertos en el año 1965. Hay una película que trabaja Mel Gibson y una actriz muy bajita, medio feota, extraordinaria actriz que trata sobre
el golpe del 65 en Indonesia. No me pregunten el nombre de nada, porque no me acuerdo nada. Pero voy a buscar. Agua Congo, en esa película, es una falsa documental de un director estadounidense que le propone a Agua Congo y a sus amigos, que eran todos miembros de esa patota, que actúen los asesinatos. Entonces, la documental filma a Agua Congo y sus amigos reactuando lo que habían hecho en el 65, que en particular era usar un arma que era un palo con una suerte de pequeña roldana y un alambre. Entonces estrangulaban con ese palo, tiraban y le cortaban las carótidas a los comunistas y luego el cuello. Y morían. Obviamente no morían enseguida. Entonces San Juan Combo y sus amigos de Matanza hacen eso, porque la mentira que les hace que Yankees que van a filmar una película de ficción sobre esto. Entonces quiere ensayar. Tanto Popeye como Agua Congo son asesinos múltiples. Popeye declara que mató más de 300 personas, él personalmente. Y estos muchachos de Indonesia habrán matado un número bastante mayor. Ahora, ¿por qué traigo estos ejemplos a colación? Dijimos antes que el problema con la idea de monstruo moral dependía de que necesito alguna teoría o algo que me caracterice la noción de monstruosidad. Y normalmente lo que uno tiene en la mano es la psicopatología. Compra el Crepelín, o las versiones actuales de Crepelín, no sé quién será, y ahí busca, ay, que mira, psicópata, asesino, esto, no tiene empatía, bueno, lo que sí es el psicópata. El tema es que Popeye no es un psicópata, era un empleado. ¿Y cuál es la justificación que dan Popeye en Colombia, en Juan Congo, en Indonesia? Era una guerra. O sea, la palabra guerra introduce un entorno normativo en donde aparece la categoría amigo-enemigo. Claro, cuando yo leo el reportaje a Popeye y él dice, fue una guerra, pues el periodista dice, usted mató todo, usted es peor que Ted Bundy, el famoso asesino serial yankee, o que el hijo de Sam, claramente. Repito nuevamente, si fuera posible la contabilidad moral, una métrica del mal, cosa que no es posible, pero supongamos que fuera posible. Si esto es así, entonces, no hay manera de que este señor haya salido a la cárcel, tenerse 300 años en cárcel, Popeye. No hay manera que Juan Congo nunca haya sido condenado por matar y torturar un montón de comunistas. Pero claro, el tema son los entornos normativos. O sea, lo que en un entorno normativo parece una monstruosidad, en otro entorno no es algo aplaudible. Hay un finlandés, soldado del ejército finlandés, en la guerra del invierno y en la guerra de continuación, dos guerras que tuvieron lugar entre la Unión Soviética y Finlandia, la primera en 1939 y la segunda en 1940-1944, que es el francotirador con mayor cantidad de muertos. 600 y pico mató el francotirador. Después hay algunos rusos que le van ahí en 500, 400. Pero este es el francotirador con mayor cantidad de muertes acreditadas. ¿Sí? 670, algo así. En Finlandia es un héroe. Es un héroe nacional porque mató a muchos soldados rusos. No lo mató frente a frente, lo mató a 2 kilómetros. Después los tipos estaban caminando, estaban haciendo una comida, ¡pum! Tiro, a muerto. Nuevamente, los entornos normativos pueden determinar que llame yo un monstruo moral o un héroe moral. Entonces, veo que la categoría de monstruo moral tiene varios problemas. Primero, no me sirve para analizar comportamientos malignos comunitarios o corporativos o grupales. No me sirve. Estoy poniendo muy alto. Si cada parte de una patota tiene que ser monstruo moral, tal vez ninguna patota sea una patota. Al contrario, me encontrás que la mayoría de los miembros de una patota o de una manada es gente normal. Normal estadísticamente. Por favor, cuando use la palabra normal, todos ustedes tienen derecho a reemplazarla
en su disco duro por estadística. ¿Entiendes? Para que no vean, bueno, pero ¿qué es la normalidad? La normalidad es el 51%. Chao. Resuelto así de sencillo. Bien. Segundo, en la categoría de monstruo moral, adolece de que tengo que ir a una teoría empírica, la psicopatología, la psicología dinámica, que bueno, me dará tipos distintos, no solo según el tiempo, según la doctrina psicológica, porque si no le pregunto a un psicoanalista y a un conductista, me van a dar distintos monstruos morales, seguramente. O sea, no van a coincidir en la totalidad. Con lo cual el problema es muy serio. Y tercero, resulta que la categoría monstruo moral me lleva a la importancia de los entornos normativos. Lo que en la paz es una monstruosidad, en la guerra es valentía y matar por la patria. Entonces acá me encuentro con un tema no menor, que es la debilidad de la categoría monstruo moral para caracterizar la agencia maligna. Esto no significa que la categoría monstruo moral la vayamos a descartar, al contrario, es una categoría central. Pero quiero advertirles que no es una categoría que esté firme de papeles. Por lo contrario, es una categoría que tiene muchos problemas y que en parte tiene que ver con lo que acabo de contar. Pero hay una cuestión adicional a la categoría de agente personal maligno, que es lo que está arriba. Un agente contravencional y un agente maligno. En el derecho penal anglosajón, hay un autor del siglo XVIII, un gran penalista británico, uno de los grandes teóricos del derecho del common law penal, Samuel Blackstone, que distingue entre acciones mala in se y acciones mala prohibida. Algo es malo porque está prohibido por el legislador o algo es malo en sí. Acá estamos escuchando, estamos recuperando la distinción que habíamos hecho cuando hablamos del dilema de Neutifrón. ¿Se entiende? O sea, habíamos dicho, las cosas son malas o buenas, y por ello los legisladores las proponen o las prohíben, o las cosas son malas o buenas porque los legisladores las proponen o las prohíben. La distinción que trata Blackstone toma los dos. Dice, bueno, hay acciones que son malas intrínsecamente, pero hay acciones que son malas simplemente porque una ley lo dice. Por ejemplo, manejar en Argentina por la derecha, creo que como no manejo, no tengo ni idea por dónde se maneja, pero se maneja distinto que en Inglaterra. O sea, si yo quiero manejar en la Argentina por la ley inglesa, estoy haciendo una acción, no diga maligna, pero incorrecta, contravencional. Porque la ley lo define. O sea, si yo pago la boleta después del día de vencimiento, me cobra una multa, porque la ley lo define. No porque en sí esa acción sea mala o buena. La ley puede definir un montón de cosas. Y acá tenemos la primera idea de agente maligno contravencional. Es el agente que es sancionado no por el resultado, por el daño o destrucción que provoque, sino sencillamente porque no cumplió con la acción que la ley o la norma provee. Por ejemplo, una persona que de noche cruza un semáforo en rojo, no golpea a nadie, no interfiere con el tránsito ni ningún tercero y le cobra una multa, porque violó la ley. Esto es comportamiento contravencional y lo define la ley o la norma moral. Si cambia la ley, cambia la naturaleza de la acción. Lo que era una acción mala se torna buena. Lo que era no recomendable se torna recomendable. Esto es uno de los dos cuernos del dilema de Neutifrón bajado a el análisis de los agentes. Entonces, tenemos la categoría de agente maligno o agente contravencional, donde no interesa el resultado de sus actuaciones o de las acciones instanciadas. No es indiferente, o sea, usted cruzó 3 de la mañana, se va por el rojo, no prohibía a nadie, y puesto un pito, chao, multa. Usted estacionó ese espacio que es para carga, no, pero no había ningún camión, no importa, multa, chao.
En cambio, el agente maligno simplemente va a ser evaluado por el resultado de sus acciones, por las consecuencias de las acciones instanciadas. O sea, por el daño o destrucción que puedan provocar. Vemos que en las dos categorías no estamos introduciendo las intenciones. Y claro, uno diría, bueno, pero el agente moral, el monstruo moral tiene malas intenciones. ¿Realmente? Si el monstruo moral depende de una teoría psicopatológica, no tiene ninguna mala intención. Está loco. Con lo cual, le puedo aplicar muchas descripciones, pero no una descripción como agente intencional. Si el monstruo moral depende del cambio del entorno normativo, no está loco. Es un tipo sano que cumple con el entorno en que está. Yo estaba en guerra, entonces yo tenía que matar a mis enemigos para defender. Popeye, agua al Congo. O sea, no hemos introducido las intenciones en la caracterización de los dos tipos posibles de agente moral. Nota al pie. ¿Son relevantes las intenciones para caracterizar algún tipo de agente moral personal, maligno? Y acá se abren debates intensos. De hecho, el derecho penal liberal no castiga intenciones, aunque las intenciones declaradas pueden ser una muestra de comportamientos futuros que se pueden prevenir, o las intenciones declaradas pueden ser daño, pero ya es daño, ¿cómo se llama? Hay una figura en derecho que ya no es, ¿cómo se dice? Cuando alguien insulta o habla mal o dice voy a matar, amenazas, esas cosas. Pero la amenaza de muerte no es muerte. A una persona que amenaza la puedo juzgar por amenazas, no por un homicidio, porque no existen homicidios potenciales. ¿Existen homicidios o no? No hay homicidios potenciales. No hay daño potencial. ¿Hay daño o no hay daño? Efectivo. Entonces, si metemos las intenciones acá, la cosa se complejiza bastante. Bastante. Por empezar, la categoría monstruo moral comienza a tener flojedad de papeles. Y además que acá hay un tema conexo, voy a hacer una muy breve referencia, después de esta cosa volveremos en cada obra tratando de analizar en qué es pertinente o no para la figura del mal correspondiente, que es el tema de la libertad. Cuando el derecho penal se imputa a alguien, o en la moral se imputa, la idea es que el agente sea actor de la acción que instancia, o sea causalmente involucrado en su intención. El derecho penal tiene criterios en todo el mundo que podrán variar, pero criterios de imputación o no imputación. Cuando una persona no es responsable, se dice que actuó bajo influencia de qué cosa. Esto no significa que esto no sea una acción negligente en el sentido pasivo. No negligencia activa, pero negligente en el sentido pasivo, que es un tema complejo. Repito, la negligencia activa es aquel que viola las normas que definen su trabajo. Si vos tenés que abrir la puerta a las 8 o cerrar la llave, apagar la luz cuando te vas, la dejaste prendida, negligente. En cambio, la negligencia pasiva depende de que un tercero reclame a alguien de no haber hecho algo que podría haber hecho, sin que ese alguien tenga definido que lo tenía que hacer. Son dos versiones completamente distintas de negligencia, y esto tiene efectos en el derecho, ¿no? O sea, el efecto de la evaluación normativa en un tribunal, penal o civil, no es lo mismo. En un caso es mucho más clara el compromiso de alguien con los resultados malignos que en el segundo caso, en la negligencia pasiva. Pero quiero decir acá, el tema de la libertad. Si yo pienso en la libertad, que es un tema metafísico que nos viene arrumbando hace 2000 y pico de años, entonces hay una diferencia que se traza que es bastante simple de entender entre libertad sustantiva y libertad adjetiva. Libertad sustantiva, que sería el caso del agente más pleno y del agente moral más pleno y del agente monstruoso moral más pleno. Aquel que elige producir destrucción, no daño, destrucción, y causar el mayor dolor posible
como dice en una obra Tito Andrónico de Shakespeare, Aaron era el, el, el mayordomo de la reina Goda, ¿no? También el de la reina Goda. Y cuando lo van a matar a Aaron, a condenar a muerte, le preguntan, ¿de qué te arrepentís? Y él dice, me arrepiento de no haber dañado a más gente. Eso dice Aaron. Yo hubiera tomado el caso de Aaron, pero pasa que es menos importante el personaje de Aaron que el de Iago. Entonces, la materia dramática de Otelo es mucho más importante que la de Tito Andrónico. Y respecto de ese personaje, de Aaron, igual es un monstruo, Aaron es un referente. Y Iago le gana. Bueno, están ahí. Están tipo Cristiano Ronaldo y Messi, están ahí, están compitiendo. Pero digo, respecto a la libertad. La libertad sustantiva es la libertad, lo que se llama el concepto libertario de libertad. Quiero explicar para que no se asusten, no se den palpitaciones y taquicardias, porque la palabra libertario tiene un extraño efecto hoy en día, que es que mucha gente que la escucha se convierte en alguien sufrido, dañado, ¿no? El corazón, la presión le llega a 28. Yo les tengo una mala noticia. La palabra libertario tiene su origen en el socialismo. En el socialismo libertario, que es el único dueño digno de tal palabra. El socialismo libertario es un nombre un poco más elegante que el anarquismo. Los únicos libertarios genuinos de la historia de la humanidad han sido, son y serán los anarquistas. No rompamos las enmiendas con la palabra. Bien, pero el concepto de libertad libertaria es cuando alguien, en vez de lo que hizo, pudo haber hecho otra cosa. O sea, tuvo una alternativa para hacer. Y su solo acto mental es la diferencia entre las dos cosas. Es un concepto muy fuerte de libertad. Y hay muchos filósofos contemporáneos que atacan este concepto de libertad, dicen que es una fantasía, bla, bla, bla. El concepto adjetivo de libertad es mucho más débil. Libertad significa lo que aparece en la palabra estar liberado de. Supongamos que yo un día me encuentro con ustedes y dije, chicos, ¿saben? Me liberé del préstamo que tenía. Lo pude pagar. Ya está, me liberé. Yo no pude evitar pagar el préstamo. O sea, acá el concepto de libertad libertaria no sirve. Yo tenía que pagar el préstamo y lo pagué. Si no, me embargaban y se cobraban no solo el préstamo, más plata todavía. Costo de multa, costo de abogados, y bueno, me empomaban. Yo pagué el préstamo, pero me liberé de. Y yo puedo decir un animal enjaulado que se abrió la jaula, se liberó de. Este es el concepto de libertad adjetiva. Es mucho más débil que el concepto de libertad sustantiva, pero veremos en los análisis de las obras y las figuras del mal que nos sirve para entender condiciones mínimas de un agente maligno. Pero no metemos la intención acá porque en principio nos sirve esta distinción de agente moral personal maligno, contrarracional o maligno simple. En maligno simple tengo que introducir la descripción de los resultados de su acción, las consecuencias de sus acciones, y en el contravencional tengo que introducir las normas que definían que la acción fuera maligna o benigna. Vamos a los agentes, ¿cómo dice? Hasta me olvidé lo que escribí. Colectivos. Yo escribí un artículo, lo voy a cargar, un artículo que se publicó hace unos años sobre el mal administrativo. El mal administrativo es el mal que producen los procesos administrativos, que tienen que ver con algo que ya previamente mencioné cuando hablé del comportamiento de manada, que es la agencia distribuida. Normalmente, cuando uno piensa en agente personal, la agencia o no del agente está en él, en su estructura, en su subjetividad corpórea y biográfica. ¿Sí? O sea, Shioishi, él fue un agente moral maligno, muy maligno, extremadamente maligno, él. En cambio, cuando se habla de agencia repartida, la idea es que el resultado de la acción ya no individual, del comportamiento, de las acciones instanciadas, ya no individual, sino de un colectivo, es una función
de agencias individuales, ninguna de las cuales hubiera producido ese resultado. Ejemplo de lo que estamos hablando. Una persona necesita una medicación oncológica y entonces la obra social le tiene que proveer los recursos o la droga. Como está fuera del nomenclator, esa persona tiene que hacer un trámite o unas cosas, qué sé yo, va a la obra social, le pide al funcionario, dice, no, mire, está el nomenclator, vaya a la oficina tal, busca un abogado, pasa 6 meses, lo enterramos. ¿Correcto? La malignidad no está en ninguno de los sujetos biográficos corpóreos involucrados en el proceso administrativo, sino está en todo el proceso administrativo. Y la agencia está repartida. Este es el concepto central de mal administrativo. Que puede ser maligno extremo, como por ejemplo, no estoy contando nada que no haya pasado en Argentina y en el mundo. Ejemplos. Pero quiero decir, el comportamiento maligno de una estructura supone una agencia repartida. Entonces, claro, si hay agencia repartida, no tengo fincado en ningún individuo la etiología, la causa, la responsabilidad normativa. O sea, ni violó una norma ninguna persona, violó ninguna norma, ni produjo efecto maligno ninguna persona. Entonces me encuentro con un tema diferente que yo ya previamente había mencionado cuando dije que la categoría de monstruo moral no me alcanza para analizar esto. Y esta es una malignidad que está diseminada en el proceso administrativo, porque nadie es responsable del proceso administrativo. Uno podría decir que sí es responsable, y que lo armó, que lo diseñó. Sí, o sea, que armó un proceso administrativo que instancia acciones reprobables, como por ejemplo atrasar notablemente un tratamiento que tiene que ser expeditivo. Esto es así, correcto. Pero esto nos lleva a un nivel de análisis complejo de la malignidad colectiva. Este es un tema en donde hay que expandir las herramientas de análisis del comportamiento maligno. Comportamiento maligno administrativo, el mal administrativo, la agencia repartida. Hay otro tema de malignidad colectiva que un autor se llamaba Ted, no me había apellido, ahora ya lo voy a poner en los textos. Él aplica el dilema del prisionero iterado, es decir, el dilema del prisionero repetido, y lo que él dice es, hay situaciones vinculares entre humanos que tienen la estructura del dilema del prisionero. ¿Sí? Es un dilema en donde la gente tiene que elegir entre favorecer a otro pero sin comunicarse, o perjudicar o mantener sus propios intereses. Y sin embargo, el resultado del dilema es que siendo egoísta pierde, pero no puede ser altruista porque no sabe si el otro va a ser altruista. Después voy a ver si subo un tutorial microscópico del dilema prisionero. Pero no nos interesa el dilema prisionero. Lo que nos interesa es lo siguiente. Hay una estructura formal de la interacción social que puede producir mal, que no se puede atribuir ya a una agencia repartida. No hay agencia. Son como estructuras en donde la falta de información de uno respecto de otro o la información sesgada lleva a tomar decisiones que pueden producir el peor resultado posible. Un ejemplo de esto es lo que se llama la paradoja de Abilene. La voy a contar muy cortito. Hay una familia, papá, mamá, está el hijo y la mujer del hijo. Entonces, papá dice, che, hoy tenemos un día en Abilene, ¿por qué no vamos a Abilene? Obviamente no están en Abilene, están lejos de Abilene. Es una ciudad yankee, no tengo la menor idea de Abilene. Entonces, claro, para hacerlo cortito, cada uno de ellos empieza a intervenir en la conversación agregando motivos o razones o reforzando lo que alguien dijo. Van al auto, van a Belén. Todo desastroso. Primero el camino larguísimo, un calor insoportable. Todos lo sabían. Pero habían decidido. Entonces uno pregunta cuando viene a Belén, ¿a quién se le ocurrió ir a Belén? Vos dijiste ir a Belén. Entonces la persona que es imputada dice, no,
Yo interpreté que vos querías ir a bien. Información incompleta. Una red de comunicación con información incompleta, pero que en ningún momento corrige esa información incompleta, puede tener como producto una situación calamitosa, espantosa, horrenda. Este tipo de mal no es el anterior, es distinto. Son estructuras vinculares que pueden producir destrucción, pero acá no es un tema de agencia repartida, es un tema de información incompleta, es un tema de interpretaciones incorrectas de los motivos que puede tener uno. ¿Se entiende la situación? ¿Se entiende la paradoja, no? O sea, vos dijiste, no, sí, pero yo me pareció cuando vi que mirabas el mapa de Gabriel y que brillaban tus ojos. Concha la gran quería Gabriel, pero ni mi puta vida, ¿qué más que Gabriel la borra de la tierra? Bien. Y ahora vamos al último caso, que es lo que está abajo y que yo puse como estructural. Ustedes saben que en la teoría matemática es la teoría matemática de las colas, que se aplica para los fenómenos de colas. Los fenómenos de colas, el caso más simple es una cola para sacar entrada para un espectáculo, son fenómenos en donde se asignan bienes que tienen un número limitado. O sea, la teoría de las colas intenta encontrar criterios lo más objetivos o justos posibles para repartir bienes finitos que no se pueden incrementar mediante técnicas de mercado. O sea, no es que ese tema de la demanda crea la oferta, no, eso es para cierto tipo de bienes. Cuando hay colas, no, o sea, el que llega primero compra la mejor posición, llega último, dicen, sold out, no hay entrada, chao, seguí tu ruta. Si uno generaliza los fenómenos de colas con fenómenos de todas las instancias, encontramos lo que algunos autores llaman mal posicional. Mal posicional. Esto tiene que ver con el concepto de economía posicional, sobre el cual yo les voy a subir una especie de pequeño descripción, un artículo mío sobre eso, no hablo de la justicia posicional. Lo publiqué hace mucho, pero lo voy a cargar para que entiendan contextos. Yo uso un autor italiano que se llama Ugo Pagano. Ugo Pagano es el que introduce la idea de bien posicional y mal posicional. Lo que supone esta idea es la sociedad entera tiene una estructura que va causando, esta estructura ¿de qué depende? El fenómeno de cola. Si yo lo generalizo por todo, ¿no? Fenómeno de cola, pero todos los bienes que tienen oferta limitada y se tienen que atribuir de alguna manera. O sea, el que llega primero, una lotería, o el que paga más, etc. Pero siempre hay un número limitado. Si yo generalizo esto a la sociedad en general, me encuentro con un problema. Hay un tipo de daño, no destrucción, de daño, que es un microdaño, es un daño de escala no perceptible, pero que si yo lo sumo y lo voy iterando, llego a destrucción. O sea, hay una malignidad estructural en la vida social. Esto es independiente de lo que dijimos sobre el mal cooperativo o colectivo, e independiente de lo que dijimos sobre el mal personal. Entonces, habría en este análisis muy somero de lo que sería la etiología de la malignidad, 3 clases de malignidades de 3 fuentes distintas: fuentes personales, fuentes colectivas y una fuente estructural, que nuevamente nos exigen distintas herramientas de análisis, tienen distintas consecuencias éticas y refuerzan un poco la noción, sobre todo este tercer tipo de mal, el mal posicional, como me gusta llamarlo a mí, refuerzan la idea del principio cuando planteábamos si la proposición de Séneca era correcta o no. Es decir, hay un problema del mal secular que es independiente del problema teológico del mal y es tan importante como él. Porque cuando hablamos de la realidad, al principio de nuestra reunión de hoy, hablamos de la realidad y yo les presenté a ustedes las 3 opciones: el mundo, la realidad, el mundo barra la realidad
maximiza los proyectos, planes de vida y programas de organizaciones eutáxicos dirigidos al bien común, o la realidad es indiferente, no maximiza nada y bueno, podrás hacer la suerte, que te toque, o no, o qué sé yo, la destreza, o no sé, una lotería, no sé. O la realidad es inequívocamente hostil y de alguna manera minimiza cualquier intento de más allá de mínimos en planes autáxicos. O sea, básicamente la realidad tiende a la distancia social, o sea, el malestar social y colectivo. Este problema que por eso se llama el realismo traumático o realismo trágico, el nombre que le ponen, que le pongo, que quiero yo, es lo mismo. Es un poquito más, el realismo trágico es un poquito más teatral. Tenemos que ver con el seminario nuestro. Ahora aparece, cuando hablamos recién del mal posicional, adquiere una nueva característica, nuevo carácter. No me interesa tanto si el orden cósmico, ¿no? Los planetas, el azufre, el cadmio, conspiran contra los planetas. Porque la tabla periódica de elementos, digamos, es poco relevante. Pero si la sociedad conspira, si la realidad social, o sea, estamos trayendo lo que dijimos al principio, pero estamos bajando a una escala antrópica. O sea, que la realidad en sí conspire, no sé qué sentido tiene decir que el plomo conspira o que el oxígeno conspira contra que los planes de vida autáxicos se consuman. Pero con estos últimos dos tipos de maldad, la malignidad colectiva y la estructural, la cuestión es diferente. Porque estamos en el corazón de la posibilidad de realizar proyectos eutáxicos o de llegar a resultados distáxicos, resultados malignos, con altas tasas de daño, destrucción, o, dicho de otra manera, con altísimas tasas de dolor y de dolor no reparable. Un último comentario, esto no está en el pizarrón. Cuando abordamos el problema del mal secular, la modernidad ha decidido ignorarlo. Pero esto es un diagnóstico de la modernidad y de la posibilidad de una vida comunitaria. Ignorar el problema del mal o deshacerse del problema del mal que planteamos al principio y que recién acabo de repetir en escala antrópica, dejando que el sol conspira, el sol no conspira contra nada, el sol está ahí. Bueno, si el sol fuera un dios, ¿no? Los dioses, para Platón o para los incas, ¿no? Inti la Tal vez el sol conspire, tal vez el sol ya es responsable de todo. Pero por las dudas evitémoslo. Hablar de eso porque quedamos muy locos. Y pongas un seminario de alguien que te dice que el sol conspira. Ese muchacho está tomando la pastilla verde. Quiero decir, para que haya vida comunitaria, para que haya vida política, tenemos que eliminar el tema del mal. ¿Y cuáles son los dos modos? Del lado del perpetrador y del lado de la víctima. Del lado del perpetrador, el modo cuál es, la psicopatología. O sea, la patota es todo chiflado. Lo de la patota, como comportamiento de manada, es una disfunción social, una desviación social. De este modo puedo tratar medicamentalmente, psiquiátricamente, con medicamentos o con tratamiento coactivo y reducir esos comportamientos que me molestan. Esto no es lo más importante. Lo que pasa con las víctimas. ¿Cuál es el modo en que la ética y el derecho han encontrado para eliminar el problema del mal? La ecuación, bien, que no está en el pizarrón, pero la mía no está. Daño, costo.
La ecuación daño-costo permite la lógica de la indemnización. Es decir, si yo puedo justificar, como toda la teoría de la ética aplicada y del derecho indemnizatorio hace que el daño se puede pagar, la destrucción desaparece porque es reversible. Si yo puedo pagar el daño causado, entonces desaparece. Entonces, el derecho indemnizatorio tendría la función de restañar eso que los filósofos y los teólogos llamaban el mal, ¿cómo se llama? El mal secular o el mal teológico. No, el mal. ¿El mal qué se hace? ¿Se repara con qué? Con plata. ¿Por qué? Porque el daño tiene precio. Es el costo que tuvo. Entonces, el principio de convivencia con el mal secular es eliminando de la víctima todos los elementos que no sean costo. Si yo reduzco a costo el mal, el daño o la destrucción incluso, desaparece. Les cuento que en la Argentina, la Madre Plaza de Mayo, en su constitución fundamental, no asocian a ninguna persona, madre, que haya cobrado indemnización por sus hijos muertos. Y sostienen a rajatabla el principio contrario a esta, el daño no es costo. Pero yo debo reconocer, adhiero completamente a esa visión, pero debo reconocer que el mundo es minoritario. Porque donde hay daño o destrucción, siempre hay un abogado que va por la indemnización. ¿Por qué? Porque la vida política no podría existir si no hubiera este principio. Y no estoy diciendo con alegría, lo estoy diciendo porque esto no elimina este mal secular. Esto lo enmascara. Hay varias razones para afirmar que esto es solamente nominal, que no se puede identificar daño con costo. Y es que hay una asimetría estructural entre el mal y el bien. Hay una asimetría tal que hace que ningún daño, sobre todo el daño irreversible, la destrucción, se pueda revertir. Yo puedo revertir una gripe con una medicación, o la caída de una ventana, un vidrio con otro vidrio. Hay muchos daños reversibles. Pero incluso en el daño más reversible hay una variable que no se puede revertir, que es el tiempo. El tiempo que perdí en la gripe no se puede revertir. Igual no me interesa. Más o menos sigue haciendo las mismas cosas. O no, qué sé yo, no sé. Pero digamos, uno sobrevive a la gripe. Uno sobrevive a un vidrio que se rompió. Pero yo tengo la obligación de decir que incluso en el daño más significante hay una asimetría radical. Ningún bien revierte el daño por más ínfimo que sea. ¿Por qué? Porque el tiempo no se puede revertir. Ahora, si esto lo lleva a la destrucción, recordemos que en el caso de la Madre Plaza de Mayo era el tema de la desaparición. O sea, si está desaparecido, que venga vivo. Si usted dice que está muerto, bueno, que venga vivo. No debe aceptar plata. Porque ¿qué es plata? Aceptar que está muerto y que esto tiene un precio. ¿Qué es lo que pasa en la indemnización por muerte laboral? Hay un precio, hay una tabla que dice esto vale tanta plata. O sea, la vida política exige esta ecuación. La intuición moral de la existencia del mal secular repugna esta ecuación. Pero esta ecuación permite eliminar el problema del mal. No, enmascarar el problema del mal. ¿Se entiende? Entonces, claro, la vida política actual no nos pone frente al mal secular. Al contrario, nos pone frente al mal instrumental. Bueno, se dañó, se paga, ya se acabó. Y hay todo un derecho indemnizatorio. Hay derecho indemnizatorio contractual y no contractual. Y este derecho indemnizatorio no contractual tiene que ver con el concepto de negligencia pasiva. Y gran parte de todo el derecho sobre el juicio de mala praxis que se origina en Estados Unidos, en la industria del juicio yankee, que nosotros, como una especie de OPA mental, copiamos acríticamente del derecho yanqui, como si no tuviéramos ni siquiera 3 neuronas para pensar un derecho crítico nuestro, hemos copiado.
¿sí? Porque la Argentina tiene una característica que es, los yanquis se tiran un pedo, vamos a comer ese aire. Bueno, hemos terminado. Espero que les haya atraído la propuesta. Hoy hemos hecho un marco de analítico, de presentar algunas categorías, pero todo esto se puede aplicar. Todo esto vamos a mostrar, vamos a entrar en la figura del mal. Y una última cuestión, ¿por qué elegí el título Figura del mal? Porque no quiero hacer un análisis psicopatológico de ninguno de esos personajes. En particular porque en Puck no cabe, en Falstaff no cabe, en Hamlet, en Macbeth y en Otelo podría decir es un psicópata, no lo sé. Pero claramente en Falstaff no cabe, en Puck no cabe y en Hamlet es complicada la cosa. A mí me atrae de Hamlet, por eso lo está en la lista. Hamlet es un miserable que tiene que ejercer justicia. ¿Por qué es un miserable? Porque lo mata Polonio. Y porque manda a matar a Rosencrantz y a Guildenstern. Y porque hace morir a Ofelia y muere el hermano de Ofelia. Hamlet es un miserable, pero tiene que ejercer justicia. Entonces nos encontramos en una situación de entornos morales, entornos normativos. ¿Es Hamlet el vengador de su padre? ¿O es un miserable que usa eso como excusa para desarrollar sus instintos de matar? En la escena clave de la obra es cuando mata a Polonio. Pues ya vamos a hablar de Hamlet. Pero si yo hubiera dicho psicopatología en Shakespeare, usted no estaría nadie. Porque a ustedes les importa un pito la psicopatología. Y a mí tampoco me importa un pepino la psicopatología. A mí este es el mal. Entonces, figura del mal es tomar tipos de agentes morales individuales, personales. No vamos a entrar en... Bueno, lo vamos a mencionar, sobre todo en Falstaff. Porque Falstaff es una especie de operador político, en este tema del mal y la política. Pero bueno, Macbeth también, ¿no? Porque Macbeth, yo pensaba en Macbeth, cuando dice Macbeth mata al rey. Pero resulta que cuando uno estudia la historia política de las monarquías, era el método casi usual de conseguir. Macbeth no hace nada que no sea sus vecinos. Sin las brujas. Sin las brujas. Los Macbeth es una otra pie de historia. Es otro rey que mató, otro conde que mató al rey, lo suplantó y otro mío lo mató después. Harta historia de asesinatos políticos, harta historia. El cambio son las brujas. Y los efectos de las brujas. Lo importante de Macbeth no es ni él ni ella. Quiero hacer ahora una aclaración. He sido obligado, por un comentario hecho hace mucho tiempo, a meter en la obra de Macbeth una lectura feminista. Así que voy a tratar de ver estas concepciones que le quitan a Lady Macbeth algún rol horroroso que yo misma alguna vez he dicho. Vamos a ir por ahí, por la lectura feminista. No era mi intención, pero llegó un mensaje de mi pasado, de una voz muy inteligente y debo respetar esa voz inteligente. Bueno, terminamos. Bien. Va a ser en esta aula, acá, así que olvídense de los 102. Si tienen algún problema de comunicación con la USAL, tienen dos modos de solucionar eso. Uno rezando, que no estaría funcionando, y el otro se comunica con Juan Pablo Espina, cuyo correo electrónico no lo tengo, pero se lo voy a pasar. Pero anoten, si alguien sabe armar un grupo de WhatsApp, anoten mi correo electrónico y mi celular y arman un grupo de WhatsApp de esta comunidad. Y podemos entonces circular por ahí. Mi número de celular es 11 30 16 11 30 16 1492. El año donde comienza América. ¿Se entiende? 11 30 16 1492. Si no, yo les voy a mandar por medio del... Ah, no, pero ahí hay una paradoja. Si yo quiero que ustedes se comuniquen con el aula virtual, ¿cómo les mando por el aula virtual el modo para conectarse? Bueno, anoten mi correo electrónico. Si alguno les pido, no me manden por ahí porque normalmente por el aula virtual hay correo interno y recibo el correo. Si alguno no puede entrar en el aula virtual, me escribe por correo electrónico o me manda un WhatsApp. Me manda un WhatsApp, tienen mi celular. 11 30 16 1492. Alejandro Mironi es mi nombre. Bien, ¿les gusta la propuesta? ¿Está bien? Okay. La vamos a pasar bien.
no vamos a salir felices, porque vamos a ver cosas horrorosas, pero vamos a salir mejor armados para mirar de frente estas cosas. Esa es la idea, esa es la idea. Bien, yo voy a apagar esto. Está listo. Buenas noches. Acordate que esto te va a grabar, o sea que porque llegaste tarde, esto vas a tener toda la. Sí. Todo grabado. No, bueno. Chao, profesor Jorge. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias a vos por tu presencia. Bueno. ¿Se puede sacar una foto del pizarrón? Sí, por favor. ¿Del pizarrón? Sí, saca. Más fácil. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, contenta de estar acá. Bien. Chao, buenas Sí. Somos, Chao, igualmente. somos reincidentes. Sí, ustedes son bien. Bien. Alegría de tenerle. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno, ¿Se puede hacer una pregunta, sí, lo Alejandro? que quieras. Hablaste de agentes del mal, hablabas del individual, del colectivo y hablaste de un no agente. Es estructural. estructural. Sí, no debería haber hecho nueva gente porque no confunde. Pero digamos, Sí, pero no se encuentra. no se encuentra acá, no en la sociedad. Como estructura. Muy interesante. Bueno, me alegro. Estamos buenísimos. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias.